Buenos días, mi nombre es Pablo Enrique Torres Ladino. Este video se hace dentro de la materia de gerencia de proyectos 2. Tarea 3, reflexionar acerca de los estilos de liderazgo. A continuación hablaré sobre Nelson Mandela, activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que tras una larga lucha y un sufrimiento de 27 años de cárcel pudo y logró presidir en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista que se vivía. En el siglo XX dejó dos guerras mundiales, los campos de exterminio y el terror atómico, pero también grandes campeones de la lucha contra la injusticia, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King. El último y más carismático de los que recordamos todos como población mundial es Nelson Mandela, es uno de los que más recordamos como humanidad, como personas, de los más nombrados. Junto con el arzobispo Desmond Tutu, que presidía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Nelson Mandela presentó en junio de 1998 el informe con las conclusiones de la comisión. La talla del dirigente africano quedó patente una vez más cuando, frente al parecer del Congreso Nacional Africano, avaló las conclusiones del informe, que señalaban no solamente los abusos y los crímenes del régimen segregacionista, sino también los cometidos por los diversos grupos de movimientos de liberación, incluido el Congreso Nacional Africano. 3 meses antes de finalizar su mandato, Mandela anunció a la reelección. Le sucedió en la presidencia Thabo Mbeki, vencedor en las elecciones de junio de 1999. Apartado de la vida política desde ese año, recibió múltiples reconocimientos, si bien sus problemas de salud hicieron cada vez más esporádicas sus apariciones públicas, cada vez lo vimos menos, cada vez apareció menos en el contexto social y mundial. Sí siguió en el marco de sus políticas en contra del racismo. Pese a su retirada, el fervor que Mandela despertaba en sus compatriotas siguió vivo. En 2010 estuvo presente en ceremonia mundial de fútbol de Sudáfrica, que se celebró por primera vez en el continente africano y fue escogido Sudáfrica. Estimados, cordial saludo. Mi nombre es Eduardo Condía Díaz, estudiante de la maestría en gerencia de proyectos. En esta oportunidad quiero hablarles de Nelson Mandela y de las características de su liderazgo. El liderazgo de Nelson Mandela era de carácter democrático, ya que siempre consultaba la opinión de la gente para tomar las mejores decisiones que beneficiaran a la gran mayoría. Nelson Mandela fue un activista contra el apartheid, que consistía en la segregación racial entre negros y blancos en Sudáfrica. Un líder cuyo comportamiento puede servir de ejemplo para los directivos y profesionales actuales, sobre todo por su capacidad para afrontar la adversidad. Hay una serie de características con las cuales se decantan el perfil de liderazgo de Nelson Mandela. Empatía para conectar, un líder no intimida, acoge, hace sentir importante a las personas que tiene al frente. Otra característica, la capacidad para perdonar. Cuando salió elegido presidente de la nación, fue sabio al saber perdonar a los blancos, que durante años fueron sus opresores. Otra característica, la inmensa paciencia. La precipitación y las miras cortoplacistas suelen ser malas consejeras, sobre todo con los tiempos adversos. Mandela se rebeló contra la tiranía, soportando años de encierro con mucha paciencia. Aprender de los errores. La vida de Mandela estuvo plagada de fracasos y de errores, sobre todo a nivel personal, pero supo afrontarlos con transparencia y con unos inquebrantables principios. Otra característica es que Nelson Mandela, que fue un seductor nato, Mandela trataba a todo el mundo con respeto, al margen de su estatus social. También un gran visionario. Mandela fue un visionario, ya que fue consciente del potencial unificador y patriótico. Supo utilizar el deporte como un medio para conseguir su fin, unir a negros y a blancos. Cautela y generosidad. Sostenía que lo único que la gente desea es paz y seguridad para sí mismas, para los suyos. Habilidad para negociar, el deseo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes, es algo que distingue a un líder. Y fue un ejemplo de constancia. Mandela se presentaba como un hombre íntegro, perseverante a lo largo de su
vida, no se desvió de su propósito a pesar de las adversidades. Gracias. Buenas noches, ingeniera Magister Constanza Eugenia Posada. Cordial saludo. Grato saludo para mis compañeros de maestría y coequiperos de este trabajo de investigación en referencia al señor Nelson Mandela, en el cual les compartiré algunos aspectos de su fortaleza de liderazgo. La ideología del diplomático Nelson Mandela era el nacionalismo africano. Era un personaje que quien tuvo la fortuna de compartir con él podía evidenciar que sabía delegar, fue capaz de dar un paso al costado al terminar su mandato, no se quiso perpetuar en un cargo. Otra de las características que promovía era conocerse a uno mismo, tenía perfectamente claro cuáles eran sus fortalezas y en qué áreas no era tan capaz y en dónde debía enfocarse y con qué debía complementar. En ocasiones era un liderazgo también solo, sin olvidar sus criterios y por supuesto las características que representaba y profesaba. Las primeras impresiones cuentan, era una de las situaciones que nunca olvidaba Nelson Mandela en cuanto a su aspecto personal. Era una persona que inspiraba respeto, confianza, idoneidad, capacidad y a la vez era muy sabio, muy ecuánime. Lealtad, otra característica que en ocasiones hemos venido perdiendo en nuestra vida cotidiana, y al mismo tiempo era una persona muy social, ¿no? Muy benevolente, sabía respetar y buscaba no en ningún momento ser tirano o algo por el estilo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y tutora. El presente es un ejercicio de liderazgo realizado por la estudiante Cindy Joana Gómez Ortiz del curso Maestría en Gerencia de Proyectos. A continuación se hace una descripción del ejercicio de liderazgo por parte del señor Nelson Mandela, un político, filántropo, abogado y activista de derechos humanos sudafricano. Inicialmente, el liderazgo de Mandela se forjó desde la crianza. De su padre forjó la determinación y la rebeldía por las injusticias, y de su madre la determinación y la firmeza. Sus pilares en el proceso de liderazgo fueron basados a través de la negociación. Cuando estuvo preso, empezó un proceso de negociación y allí logró grandes cambios en su organismo estructural de su país. A través de eso, cuando estuvo en prisión, otro de sus pilares fue la educación, pues él consideraba que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y otro pilar fundamental en su liderazgo fue basada en el líder también activista, el señor Gaddafi. Dentro de sus más célebres discursos que solía dar el señor Mandela, está este tomado de un fragmento del discurso y dice: he anhelado el día de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igual de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero lograr. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Por este discurso se ha considerado al señor Mandela una persona que supo y sabía que para lograr grandes cambios había que llegar y luchar por ellos. Muchas gracias y feliz noche. Saludos a todos, mi nombre es Joan Andrés Díaz, estudiante de la Maestría en Gerencia de Proyectos.
Hoy les vengo a hablar sobre los hechos y datos importantes sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela estudió Derecho en la Universidad de Witwatersrand, se unió al Congreso Nacional Nativo Africano y en 1950 asume su presidencia. Cabe destacar que Nelson Mandela es un líder que lucha por la igualdad social y en contra del control de las minorías blancas en el país. Él es un líder que se destaca por utilizar el camino de la paz como lo decía Mahatma Gandhi y entre sus ideales están los ideales de Karl Marx. En el año de 1952 asume y se pronuncia ante las masas en la más llamada campaña de desafío, dando como esta la manifestación donde logra cautivar a miles y miles de personas. En el año 1953, Nelson Mandela se gradúa como abogado y funda la firma de abogados junto con su compañero Oliver Tambo, siendo esta la primera firma de abogados dueñas por negros en el país. En 1959 se organiza la quema masiva de pases y salvoconductos. Estos documentos eran necesarios para que las comunidades negras se pudieran transitar libremente por el país. Nelson Mandela quema su documento frente a las masas, siendo este el motivo para que en el año de 1962 fuese capturado y en el año 1964 por efecto de esta se le condene a cadena perpetua. Dura 25 años encarcelado hasta que el presidente Frederick se posesiona en el año 1990 y ordena su libertad. El presidente Frederick logra, con la influencia de los ideales de Nelson Mandela, logra dar una mayor democratización en el país y logra una mayor igualdad. En 1993, Nelson Mandela es condecorado con el Premio Nobel de la Paz por sus hechos importantes como líder en su país. En el año 1994 Nelson Mandela se postula como presidente y gana. Uno de los mayores efectos que logra causar con su presidencia es la democratización multirracial, es la promoción de fundaciones que ayudasen a los estudiantes más desamparados para tener acceso a la educación y promulgar la igualdad por medio de la paz. Estas son las bibliografías. Saludos cordiales y muchas gracias.